¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues sin duda alguna, Javier Milei, la ultraderecha, los libertarios continúan dando de qué hablar, continúan generando todo tipo de comentarios a nivel internacional y nuestro país no es la excepción. De entrada, por supuesto, Gloria Álvarez estuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México, de lo cual platicaremos ya en un momento más. Se da a conocer una relación entre Carlos Slim y Javier Milei, información que afirmaba que el hombre más rico de México había metido dinero, recursos a la campaña del ahora presidente y que esto se iba a sellar con una adquisición importante por parte del empresario capitalino. Sin olvidar, por supuesto, a personajes como Ricardo Salinas Pliego, a Eduardo Verástegui, a la propia Lili Telles, quienes se han pronunciado como los principales representantes de este sector político económico en nuestro país. Es un tema muy interesante porque ustedes saben que el presidente López Obrador ha puesto a México del lado correcto de la historia. Ha rechazado, sí, romper relaciones con Javier Milei, pero minimizar la relación entre ambos países al considerar que no está de acuerdo con un gobernante de estas características, un personaje que de plano, ¿no? Niega los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, respalda incluso a los genocidas vestidos de verde y que tiene pronunciamientos completamente a favor de la derecha, de los beneficios empresariales y totalmente alejados de las causas populares. López Obrador ha dicho, nosotros no estamos de ese lado, nosotros no tendremos un acercamiento con el señor Javier Milei, ya lo que venga después de mi gobierno ya no será responsabilidad mía. Y esto parte también porque ustedes seguramente recuerdan que Javier Milei estuvo en México. Y cuando estuvo en México se lanzó de una manera grotesca en contra del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, muy a su estilo, lleno de patanería, lleno de soberbia, lleno de una verborrea tóxica. Pues el señor Milei literal dijo que los chairos tenían el pene muy chiquito, por decirlo de manera muy decente, además de que lo que los calificó de frustrados, los calificó de envidiosos, de egoístas, se fue en contra, salud, en contra precisamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las políticas públicas que ha llevado a cabo, aduciendo que van en contra de realmente cambios sustanciales y desarrollo de un país y tachándolas, como siempre que se trata de denostar, ¿no? A un mandatario de pues un estilo alternativo de gobierno de populista, ¿no? Es un populista, en pocas palabras, como si el populismo fuera malo. Esa es la realidad de las cosas. Tiene muchas interpretaciones en la actualidad, pero la realidad es que no tiene o no tendría por qué traer consigo una connotación negativa, a diferencia de los libertarios, así como lo escucha. Luis Hernández, uno de los grandes periodistas mexicanos, hacía una referencia muy interesante en torno a lo que es el anarquismo y lo que son los libertarios, ¿no? Y decía, Milei, pues no es anarquista, por lo tanto, en realidad, ¿cómo podemos calificarlo de libertario? Mire, podemos entrarle por ahí si gusta y profundizamos, si está usted de acuerdo, porque este triunfo, sin duda, ha abierto el debate sobre el libertarismo, los llamados libertarios, su cercanía con el conservadurismo extremo. En este canal usted ha escuchado a Federico Bonazo, el fin de semana escuchará a Jorge Mahfoud hablar sobre este tema. Y hay una entrevista muy buena con Pablo Stefanoni, en donde Pablo Stefanoni también analiza a fondo qué pasa con este personaje, este político eh, que se describe como anarcocapitalista, que basa sus propuestas económicos y sociales en la reducción del Estado al mínimo, la eliminación del Banco Central, la dolarización, la desregulación total de la economía. Que ojo, esto ya lo vimos en México, es decir, no se cayó en la dolarización, porque bueno, es obvio, pero la desregulación total de la economía es algo que venía germinándose con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo Ponce de León, que era el más neoliberal de los neoliberales, bueno, Vicente Fox Quesada, ¿qué fue? Calderón, ¿no? Peña Nieto, si realmente se frenó con Andrés Manuel López Obrador, Peña Nieto había dado ya el tiro de gracia. Ustedes recuerdan la reforma energética que echó para atrás López Obrador.
Ustedes recuerdan la reforma petrolera que echó para atrás López Obrador, ¿no? En donde se le daba ya control cada año más extenso a la iniciativa privada y la pérdida del mismo por parte del Estado. Es decir, en los sexenios de Salinas, de Cedillo, Fox, Calderón, Peña, se llevaron a cabo este tipo de acciones que ahora propone mi ley, ¿no? La reducción del Estado al mínimo, por ejemplo. Sí, la eliminación del Banco Central no, ni mucho menos porque responde a un interés neoliberal como tal, ¿no? Pero en diferentes puntos económicos y sociales ya tuvimos varios Mileys, de este lado. Incluso Milei se basa mucho en esta declaración que incluso se volvió, eh, vamos a decirlo así, popular, ¿no? En TikTok, por ejemplo, ¿no? Donde hace sus críticas a la casta política, a lo progre, a lo woke, que son cuestiones diferentes que ya alguna vez platicaremos. Habló de revertir históricos avances en los derechos de la mujer, por ejemplo, el tema del aborto. En fin, por eso a mi ley se le asocia, obviamente, con la ultraderecha, a pesar de que algunos libertarios, incluyéndolo, no se definen con el término derecha, aun cuando tengan en común, pues, muchas políticas conservadoras. Incluso ellos no se dicen como tales. Usted pregunta a Salinas Pliego y él no se dice un personaje de derecha, a diferencia, por ejemplo, de Lili Téllez, ¿no? Eduardo Verástegui tampoco se define como un personaje de derecha. El libertarismo tiene sus raíces teóricas en la Escuela Austríaca de Economía. Se remonta, si no mal recuerdo, hasta el siglo XIX. Actualmente esta ideología política económica ha experimentado, sí, un giro perceptible, pasando de sus raíces en el libre mercado a su relación cada vez más cercana con el extremismo conservador. Y hay un libro de Pablo Stefanoni muy recomendable que se titula La rebeldía se volvió de derecha, en donde explora cómo los libertarios han virado hacia el ultraconservadurismo compartiendo valores con este. Y aunque históricamente los libertarios se presentaban como progresistas en lo cultural y promotores de la autonomía individual, Stefanoni destaca las convergencias actuales entre libertarios y reaccionarios a medida que ambos rechazan la demagogia de los políticos y la justicia social. Y todo esto ha permitido que surja un terreno común que anteriormente parecía improbable. Ahora, tanto los libertarios como los reaccionarios odian la mentira igualitaria, ¿no? Como un hecho fatídico o fáctico y de valor. Desprecian todo pensamiento políticamente correcto, comparten su incomodidad con la democracia, imaginan formas postdemocráticas capaces de evitar la demagogia, dicen de los políticos, las supersticiones estatistas de las masas y odian por igual a los guerreros de la justicia social. Por eso es que Milei no puede ver a López Obrador en ningún sentido. El libertarismo es como dice Stefanoni, es un degrade que va desde liberales clásicos hasta anarcocapitalistas o anarquistas de mercado. Y se trata de una corriente afincada sobre todo en los Estados Unidos, en donde se conecta con ciertos valores de espíritu liberal. A lo largo de todo este libro, Stefanoni nos explica la manera en que los libertarios pueden tejer redes políticas con grupos conservadores, como por ejemplo la que llevó a Trump al poder en 2016, ¿no? Incluso este discurso libertario contra las élites resulta cuestionable para filósofas como Roxana Kramer, que tiene un libro también muy bueno que se lo recomiendo, que se llama El fracaso de la derecha, en donde el intelectual argentina realiza una crítica al imaginario y las propuestas precisamente del libertarismo. Incluso ella argumenta que la libertad que enarbolan como bandera a los libertarios es más bien la libertad de los empresarios, ¿no? ¿Por qué? Porque desregular completamente el mercado no significa estrictamente un beneficio para toda la población, como las utopías capitalistas prometen, ¿no? Sino todo lo contrario. Ahí están los ejemplos en torno a América Latina. Ahora, ¿quién de estos personajes, por ejemplo, puede crecer en México? ¿Qué tanta presencia tiene en México? Se generó mucho debate por la presencia de Gloria Álvarez Cross en la UNAM, que se presentó pese a las críticas que generó su participación en redes sociales y a la serenata chaira socialista, como catalogó a los gritos y reclamos que recibió a su paso por la universidad. La internacionalista e influencer de ultraderecha ofreció una clase de derecho de economía en el Salón de Maestros del Exilio Español de la máxima casa de estudios. Y bueno, de acuerdo con videos que están
presentándose por ahí, que usted puede ver incluso en nuestro canal uno de ellos. Ella misma grabó días antes para sus redes sociales videos la clase denominada 21 lecciones económicas para el siglo XXI. Rompió récord Guinness, por cierto, fue llevada hasta las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este jueves se presentó desde las 9 de la mañana en invitación, obviamente en el aula como parte de las invitaciones que hace la UNAM para la Cátedra del Sistema Político Mexicano a diversos personajes de diferentes corrientes ideológicas. Y en su cuenta de redes sociales es posible apreciar el video completo de esta clase que impartió, en donde, bueno, obviamente hubo muchísimos, pero muchísimos gritos de burgueses, fascistas, en fin, ¿no? Le gritaron de todo precisamente a la influencer. Y bueno, ella en su video dice: con todo y serenata chairo socialista, aquí mi exitosísima clase de Derecho y Economía en la UNAM. ¿Con qué concluimos? Sin duda alguna, esta corriente va a ser protagonista en nuestro país en los próximos años. Pero todo dependerá del gobierno de Claudia Sheinbaum. Todo dependerá de qué resultados dan megaobras como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, megaobras que lleva a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el tren transísmico, la forma en cómo la izquierda, que representa oficialmente Claudia Sheinbaum, logra consolidar a un movimiento y logra que ese movimiento jale en su generalidad a los mexicanos y a las mexicanas. Esa es la mejor vacuna en contra de los ultraderechistas, en contra de estas corrientes que aprovechan precisamente los fracasos de la izquierda para insertarse en la población. No tienen ninguna posibilidad en 2024, pero están acechando y seguirán acechando para el 2030. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Claudia Sheinbaum es la que tiene el antídoto precisamente para verlos crecer, para verlos posicionarse, para verlos consolidándose, aprovechando precisamente los huecos que ellos mismos generaron y que se aprovechan de cierta manera para achacárselos a otros, porque eso es parte esencial del discurso libertario, responsabilizar a otros de lo que ellos mismos provocaron. Así que usted díganos qué opina, qué piensa sobre este tema. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.